La millonaria le pagó la mitad al carpintero diciendo, tómalo o déjalo, sin saber quién era él. El calor de mediodía caía como plomo fundido sobre la colonia americana de Guadalajara cuando Sebastián Campos despertó en el pequeño cuarto trasero de la carpintería de su tío Arnulfo. A sus 35 años, las manos callosas y marcadas por 16 años trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había heredado el oficio de 3 generaciones de artesanos jaliscienses. Pero sus ojos cansados reflejaban la realidad de un hombre que llevaba 4 meses sin recibir un solo peso por su trabajo. La crisis económica había golpeado durísimo a la carpintería familiar, y aunque su tío le permitía dormir en el taller y comer lo que podía compartir, Sebastián sabía que no podía seguir siendo una carga para un hombre de 70 años que apenas tenía para mantenerse a sí mismo. Se incorporó de su catre improvisado, se lavó la cara con el agua del tinaco que goteaba en el patio trasero y revisó su caja de herramientas Trooper que había comprado con sus primeros sueldos hace más de una década. Cada pieza estaba en su sitio preciso, el formón de 3/4 de pulgada afilado como bisturí, la escuadra de carpintero que nunca fallaba, el nivel de burbuja que lo había acompañado en cientos de trabajos y su cepillo de banco que mantenía con el cuidado que otros darían a una reliquia familiar. Esa mañana tenía programada una cita para cotizar la reparación de una alacena antigua en una casa de Chapalita, y aunque sabía que probablemente le pagarían una miseria o simplemente contratarían a alguien más barato, al menos era una oportunidad de demostrar su valía. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián caminaba por la avenida Chapultepec alrededor de las 10 de la mañana, su caja de herramientas al hombro y su camisa de mezclilla limpia, pero con los codos remendados que su madre le había cosido cuando aún vivía. El contraste entre su apariencia humilde y las lujosas residencias de Chapalita era evidente. Él, con sus botas de trabajo gastadas pero lustradas, su pantalón de mezclilla que ya había visto mejores tiempos, caminando entre Range Rovers y Audis que costaban más de lo que él ganaría en toda su vida. Pero Sebastián Campos nunca había permitido que las apariencias lo hicieran sentir menos. Su abuelo Refugio, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que un hombre se mide por la calidad de su trabajo y la firmeza de su palabra, no por el grosor de su cartera. «Mijo», le decía don Refugio mientras le enseñaba a leer las vetas de la madera, «un carpintero que hace bien su chamba puede caminar con la frente en alto donde sea, porque sus manos construyen cosas que perduran cuando ya todos nos hemos ido, y eso vale más que todo el oro del mundo». Mientras buscaba el número exacto de la dirección donde debía presentarse, escuchó a una mujer de voz autoritaria gritando con evidente frustración desde una residencia estilo californiano con jardín impecable y fuente de cantera. «Esto es inaceptable. Le dije que necesitaba el trabajo terminado hoy». La voz provenía de una señora elegante, de aproximadamente 55 años, vestida con un conjunto de lino color marfil y lentes de sol que probablemente costaban más que el salario mensual que Sebastián solía ganar. Estaba discutiendo acaloradamente con un carpintero joven que claramente había hecho un trabajo deficiente en lo que parecía ser la puerta principal de la casa. El marco estaba desnivelado, la puerta colgaba torcida de las bisagras y se veía a leguas que quien lo había instalado no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La mujer, que después se presentaría como Patricia Sandoval de Ruiz, gesticulaba airadamente mientras el carpintero inexperto intentaba justificar su trabajo chapucero. «Señora, es que la madera estaba torcida desde antes», decía el muchacho, claramente improvisando excusas. «Usted me dijo que era maestro carpintero y esto es un desastre. Le voy a pagar la mitad de lo acordado y búsquese la vida. Tómalo o déjalo». Sebastián se detuvo instintivamente a varios metros de distancia, sin querer entrometerse, pero incapaz de no observar. Había identificado inmediatamente el problema. Las bisagras estaban mal colocadas, el marco había sido mal escuadrado y probablemente el carpintero había forzado la instalación en lugar de medir correctamente primero. Era un desastre que cualquier aprendiz decente
probablemente habría evitado, pero que un supuesto maestro carpintero nunca debería haber cometido. El joven carpintero aceptó el pago reducido con gesto de derrota y se marchó rápidamente, dejando a Patricia Sandoval de pie frente a su casa con una puerta que apenas se podía cerrar y una expresión de furia contenida en el rostro. Sebastián sabía que no debía meterse en problemas ajenos, especialmente en un barrio donde claramente no pertenecía, pero algo más fuerte que la prudencia lo impulsó a acercarse respetuosamente. Disculpe, señora, no quiero ser entrometido, pero escuché su problema con la puerta. Soy carpintero de oficio y puedo ver desde aquí que el trabajo está mal hecho. Si me permite echarle un vistazo, tal vez pueda ayudarla. Patricia lo miró de arriba abajo con una mezcla de desconfianza y desesperación. No todos los días un desconocido se ofrecía a ayudar en Chapalita, y menos alguien que claramente no tenía los medios económicos de los residentes del barrio. Pero había algo en la manera directa y respetuosa con que Sebastián se había dirigido a ella, algo en sus ojos que transmitía competencia y honestidad, que la hizo detenerse a considerarlo. ¿De verdad puede arreglar esto? Ya contraté a 3 carpinteros diferentes en las últimas 2 semanas y todos me han dejado peor de lo que estaba. Estoy hasta la coronilla de gente que dice saber cuando claramente no tiene idea. Sebastián dejó su caja de herramientas en el suelo del porche y se acercó a examinar la puerta con el ojo entrenado de quien ha visto y resuelto miles de problemas similares. Pasó sus manos por el marco, revisó las bisagras una por una, observó cómo había sido cortada la madera, probó el movimiento de la puerta varias veces y verificó las escuadras con su nivel. En menos de 3 minutos había diagnosticado exactamente cada error cometido. Señora, el problema no es la puerta ni la madera. El problema es que quien hizo esto no sabía lo que estaba haciendo. Primero, las bisagras están colocadas en ángulos incorrectos, por eso la puerta cuelga chueca. Segundo, el marco no está a escuadra, tiene una desviación de casi 1 centímetro en la parte superior. Tercero, los tornillos que usaron son demasiado cortos para el peso de esta puerta de caoba, por eso se está aflojando. Y cuarto, no respetaron las vetas de la madera al hacer los cortes, por eso está empezando a astillarse aquí en la esquina. Patricia quedó genuinamente impresionada, no solo por el diagnóstico preciso y detallado, sino por la manera profesional con que Sebastián había evaluado la situación. Había algo en su forma de hablar, técnica pero comprensible, segura pero no arrogante, que contrastaba enormemente con los carpinteros anteriores que habían intentado engañarla con jerga incomprensible para justificar su incompetencia. ¿Y puede arreglarlo usted? ¿Cuánto tiempo le tomaría? ¿Y cuánto me cobraría? Sebastián hizo un cálculo mental rápido. Tenía que desinstalar completamente la puerta, corregir el marco, reposicionar las bisagras correctamente. Probablemente necesitaría algunos materiales adicionales como tornillos adecuados y quizás algo de masilla para madera. El trabajo se puede hacer bien, señora, pero va a tomar tiempo hacerlo correctamente. Necesito desinstalar todo, corregir el marco hasta que esté perfectamente a nivel y escuadrado, reposicionar cada bisagra en el ángulo correcto y reinstalar la puerta verificando que abra y cierre perfectamente. Son como 6 horas de trabajo, mínimo, si lo quiero dejar como debe ser. El material que necesito va a costar unos 300 pesos y mi trabajo serían 1,200 pesos. Total, 1,500 pesos, pero le garantizo que va a quedar perfecta. Patricia hizo una pausa. El último carpintero le había cobrado 2,000 pesos por hacer un desastre, el anterior 3,500, y el primero le había pedido 5,000 para hacer el trabajo correctamente y había dejado las cosas peor que al principio. Este carpintero desconocido le estaba ofreciendo hacerlo por 1,500, lo cual era sospechosamente barato. ¿Por qué tan barato? Los otros me cobraron el doble o el triple. Sebastián la miró directamente a los ojos. Señora, yo cobro lo justo por mi trabajo. No cobro por los errores de otros, ni aprovecho que la gente esté desesperada. 1,500 pesos es lo que vale corregir este desastre, ni un peso más, ni un peso menos. Y si por alguna razón no queda bien, no me paga hasta que funcione perfectamente. Esa es mi garantía. La honestidad directa de Sebastián contrastaba tan fuertemente con la actitud de los carpinteros anteriores, que Patricia casi no lo podía creer. Está bien, pero tengo una condición. Le voy a pagar 750
250 pesos ahora, la mitad. Si cuando termine el trabajo está bien hecho como dice, le pago los otros 750. Tómalo o déjalo. La oferta era claramente una prueba, una manera de protegerse después de haber sido defraudada 3 veces consecutivas. Sebastián entendió perfectamente la lógica detrás de la propuesta. Aunque 750 pesos no le alcanzaban ni para comprar todos los materiales que necesitaba, pero algo en la situación le decía que valía la pena el riesgo. Trato hecho, señora, pero necesito que me dé los 300 pesos del material por adelantado, porque tengo que ir a comprarlo a la ferretería. Los otros 450 se los devuelvo si no hago bien el trabajo. Patricia asintió y le entregó 500 pesos. Aquí tiene. Los 200 extras son para que coma algo mientras trabaja, y espero que de verdad sepa lo que está haciendo, porque si me defrauda como los otros, me va a conocer enojada de verdad. Sebastián tomó el dinero con agradecimiento genuino. Fue a la ferretería más cercana, donde invirtió exactamente 280 pesos en tornillos de calidad, bisagras reforzadas de repuesto por si las necesitaba, masilla para madera y lija de grano fino. Regresó a la casa de Patricia una hora después. Se compró 2 tacos de canasta con 20 pesos de los que le sobraron y comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que había aprendido de su abuelo. Organizó todas sus herramientas en orden preciso, planificó mentalmente cada paso del proceso y se dispuso a hacer el trabajo como si fuera para la casa de su propia familia. La primera hora fue pura demolición controlada y diagnóstico profundo. Sebastián desinstaló la puerta completa con cuidado de no dañar más la madera. Removió cada bisagra numerándolas mentalmente y examinó el marco con su nivel y escuadra desde todos los ángulos posibles. Patricia lo observaba desde la ventana de la sala, fascinada por la manera metódica y cuidadosa con que trabajaba. Cada movimiento era deliberado, cada herramienta era usada con precisión. No había prisa ni movimientos desperdiciados. Era como ver a un cirujano preparando un procedimiento complejo. La segunda hora fue corrección del marco. Aquí fue donde el verdadero talento de Sebastián comenzó a brillar. Usando su nivel de burbuja y su escuadra, identificó exactamente dónde estaba la desviación del marco. El carpintero anterior había intentado forzar la puerta a un marco torcido en lugar de corregir el marco primero. Sebastián, con paciencia infinita, aflojó los tornillos que sostenían el marco a la pared. Usó pequeñas cuñas de madera que él mismo talló para ajustar el nivel y verificó obsesivamente con su escuadra hasta que el marco estuvo perfectamente recto y a 90 grados exactos en cada esquina. ¿Hace mucho que se dedica a esto?, preguntó Patricia desde la puerta, incapaz de resistir su curiosidad. 16 años, señora. Mi abuelo era carpintero, mi padre también. Aprendí desde niño que la carpintería no es nada más cortar y clavar madera. Es entender cómo se comporta el material, respetar sus propiedades y trabajar con precisión, porque 1 milímetro de diferencia hoy se convierte en 1 centímetro de problema mañana. Mientras hablaba, sus manos seguían trabajando con precisión milimétrica, ajustando, verificando, perfeccionando. La tercera hora fue preparación de las bisagras. Sebastián removió completamente las bisagras viejas que estaban mal colocadas y preparó las superficies donde irían las nuevas. Marcó cada posición con precisión de relojero, usando su escuadra para asegurarse de que cada bisagra estaría en el ángulo exacto. El carpintero que vino antes quería cobrarme 5,000 pesos y decía que necesitaba cambiar todo el marco, comentó Patricia. Sebastián negó con la cabeza sin dejar de trabajar. Ese no era carpintero, señora. Ese era ladrón con martillo. Un carpintero de verdad siempre trata de salvar lo que se puede salvar. Este marco es de caoba auténtica. Probablemente tiene 20 años o más. Es madera noble que ya casi no se consigue. Cambiarlo sería un crimen cuando lo único que necesitaba era ser corregido correctamente. Las horas 4 y 5 fueron instalación y ajuste fino. Sebastián instaló cada bisagra con los tornillos nuevos de calidad adecuada, verificando constantemente que estuvieran perfectamente alineadas. Luego reinstalaron 3 la puerta, probándola docenas de veces, haciendo microajustes hasta que el movimiento fue absolutamente suave. No había ruidos, no había resistencia, no había ningún punto donde la puerta rozara o se atascara. Era trabajo de maestro ejecutado con la paciencia de quien sabe que la perfección no
no se apresura. En la 6ª hora exacta, Sebastián aplicó los toques finales. Limpió meticulosamente toda el área de trabajo. Recogió cada astilla de madera, cada tornillo viejo, dejó el porche más limpio de lo que lo había encontrado. Luego probó la puerta una última vez delante de Patricia. Se abría con suavidad perfecta. Se cerraba con el sonido satisfactorio de un trabajo impecablemente ejecutado y se veía tan bien que parecía haber sido instalada por primera vez. «Lista, señora. Pruébela usted misma. Ábrala y ciérrela cuantas veces quiera». Patricia abrió y cerró la puerta repetidamente, incrédula. No solo funcionaba perfectamente, se veía mejor que cuando la había comprado. Los otros 3 carpinteros habían cobrado más y entregado basura, y este hombre desconocido había cobrado menos y entregado perfección. Es increíble, parece brujería. No es brujería, señora, es conocimiento heredado y respeto por el oficio. Esta puerta le va a dar otros 20 años de servicio sin problemas, se lo garantizo. Patricia sacó su cartera para pagarle los 750 pesos restantes, pero algo la detuvo. Había visto algo especial en ese carpintero durante las 6 horas que lo había observado trabajar. No solo había resuelto el problema técnico con una maestría que revelaba años de experiencia genuina y amor por su oficio, lo había hecho con una dignidad y profesionalismo que ella rara vez veía, ni siquiera en profesionales con títulos universitarios. Había algo en su manera de trabajar, meticulosa pero eficiente, orgullosa pero humilde, que la había impresionado profundamente. «¿Tiene tarjeta de presentación? Tengo otros trabajos de carpintería en esta casa y en mis otros 2 locales comerciales que necesitan a alguien que de verdad sepa lo que hace». Sebastián sonrió con cierta melancolía. «No, señora, no tengo tarjetas. La carpintería familiar donde trabajaba está prácticamente cerrada por la crisis y ando buscando chamba donde salga. Pero si necesita algo más, puede buscarme en la carpintería Campos, en la calle Gigantes número 1847, en la Americana. Ahí me para mi tío Arnulfo, y ahí duermo también por mientras consigo algo más estable». Patricia memorizó la dirección mentalmente y le pagó los 750 pesos completos, añadiendo otros 500 de propina. Se lo ganó con creces, y esto no es caridad, es reconocimiento de trabajo extraordinario. Sebastián intentó rechazar la propina, sintiendo que ya le estaban pagando justamente, pero Patricia insistió con una firmeza que no admitía discusión. «Es por el trabajo bien hecho y por la honestidad, que vale más que el oro, y créame que sé reconocer cuando alguien es honesto de verdad». Lo que Sebastián no sabía, lo que no tenía manera de saber, era que Patricia Sandoval de Ruiz no era simplemente una señora rica que vivía en Chapalita. Era la dueña y directora general de Maderas Selectas del Pacífico, una de las empresas importadoras y distribuidoras de maderas finas más grandes del occidente de México, con bodegas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, y contratos de importación con proveedores de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Había heredado el negocio de su difunto esposo 6 años atrás, pero ella misma había trabajado en la empresa durante 25 años y conocía cada aspecto del negocio de la madera mejor que cualquier empleado. Sabía reconocer a un carpintero excepcional cuando lo veía trabajar, y acababa de ver a uno de los mejores que había encontrado en décadas. Esa misma tarde, mientras Sebastián regresaba caminando a la carpintería de su tío con más dinero en el bolsillo del que había visto en meses, Patricia llamó a su asistente personal y jefa de recursos humanos. «Lorena, necesito que investigues discretamente a un carpintero llamado Sebastián Campos. Se para en la carpintería Campos, en la calle Gigantes, 1847, Colonia Americana. Quiero saber todo: experiencia laboral, referencias de trabajos anteriores, antecedentes, todo lo que puedas encontrar. Y hazlo rápido, pero con discreción». Patricia había aprendido durante sus años manejando un negocio que el talento genuino y la integridad moral eran los recursos más escasos y valiosos en cualquier industria, y tenía el presentimiento de que acababa de encontrar una joya en bruto que necesitaba pulir. La investigación de Lorena confirmó exactamente lo que Patricia esperaba y más. Sebastián Campos tenía un historial laboral impecable que se remontaba a sus 16 años, cuando había comenzado como aprendiz en la carpintería familiar. Había trabajado 5 años en Muebles Coloniales Tapatíos, donde
donde era considerado el carpintero más talentoso del taller, especializado en restauración de muebles antiguos. Antes de eso, 3 años en carpintería artesanal jalisciense, con referencias extraordinarias. Sus anteriores patrones lo describían como obsesivamente perfeccionista, honesto hasta el extremo, y el tipo de carpintero que hace trabajos que tus nietos van a heredar. No tenía antecedentes penales de ningún tipo, no bebía alcohol más allá de una cerveza ocasional, nunca se había metido en problemas con la ley, y era respetado en su barrio por ser trabajador y ayudar a sus vecinos cuando podía. La carpintería familiar había estado pasando por tiempos difíciles desde que murió el padre de Sebastián 2 años atrás, y ahora apenas sobrevivía con trabajos esporádicos que el tío Arnulfo conseguía entre conocidos del barrio. Una semana después, Patricia necesitaba casualmente que alguien reparara una cómoda antigua de cedro rojo que había pertenecido a su abuela materna. Era una pieza hermosa de los años 40, pero tenía un problema complejo. Varios de los cajones se habían desarmado porque las juntas de cola de Milano habían fallado con el tiempo y uno de los rieles internos estaba roto. Patricia sabía que era exactamente el tipo de trabajo que requería un maestro carpintero con experiencia en restauración, no un aficionado que podría arruinar una pieza familiar invaluable. Esa mañana pasó por casualidad por la carpintería Campos en la Americana. El taller era pequeño y modesto, con techo de lámina y paredes de ladrillo sin pintar, pero estaba impecablemente organizado. Cada herramienta tenía su lugar, cada espacio de trabajo estaba limpio y olía a madera fresca y barniz de calidad. Patricia tocó la puerta de metal y fue recibida por un hombre mayor de casi 70 años, delgado pero con manos grandes y callosas que hablaban de décadas trabajando la madera. Buenos días, señora, ¿en qué la puedo servir? Buenos días, estoy buscando al carpintero Sebastián Campos. Hace una semana me arregló una puerta en mi casa y quedé muy satisfecha con su trabajo. Tengo otra chamba que necesita manos expertas. El rostro del tío Arnulfo se iluminó con orgullo genuino. Ah, mi sobrino Sebastián. Ese muchacho es el mejor carpintero que vas a encontrar en toda Guadalajara. Se lo digo yo, que llevo 50 años en el oficio. Tiene el don, como su abuelo Refugio, y como su padre, que en paz descansen. No está ahorita, pero viene todas las tardes después de buscar chamba por la ciudad. ¿Qué necesita, señora? Tengo una cómoda antigua que necesita restauración seria. Los cajones están desarmados y uno de los rieles internos está roto. Es una pieza que perteneció a mi abuela y no quiero que la arruine cualquiera. Don Arnulfo asintió comprensivamente, con la sabiduría de quien ha visto 1000 trabajos mal hechos por carpinteros sin experiencia. Para eso no hay nadie mejor que mi Sebastián, señora. Ese muchacho entiende las maderas antiguas como pocos. La madera vieja tiene sus mañas. Hay que saber tratarla con respeto. Déjeme su dirección y yo le mando razón para que vaya a verla. Patricia le dio su dirección y un número de teléfono y se fue sabiendo que había plantado la semilla correctamente. Esa misma tarde, Sebastián tocó el timbre de la casa en Chapalita con su caja de herramientas al hombro y una mezcla de sorpresa y esperanza en el rostro. Cuando Patricia abrió la puerta, fingió sorpresa perfectamente ensayada. «Oh, es usted, el carpintero de la puerta. Su tío me dijo que usted era el indicado para un trabajo delicado que tengo». «Sí, señora, es correcto. Mi tío Arnulfo me dijo que necesita restaurar una cómoda antigua». «Exacto. Pase, por favor. Está en la recámara principal». Patricia lo guió escaleras arriba hasta una espaciosa recámara donde una hermosa cómoda de cedro rojo de 6 cajones dominaba una pared. Era claramente una pieza de los años 40 o 50, con herrajes originales de bronce y un acabado que hablaba de décadas de cuidado. Pero varios cajones estaban visiblemente desarmados y uno colgaba peligrosamente de un solo riel. Sebastián se acercó a la cómoda con el respeto reverente que se tiene ante una reliquia familiar. Sus manos recorrieron la superficie suavemente, examinaron las juntas de cola de Milano que se habían separado, probaron la estabilidad de cada cajón, inspeccionaron los rieles internos. «Es una pieza hermosa, señora, cedro rojo auténtico, probablemente de los años 40 por el estilo de las juntas. El trabajo es de primera calidad, hecho a mano por un maestro carpintero de la vieja escuela. El problema son los años y probablemente cambios de humedad que han debilitado la cola
nada original. Patricia observaba fascinada cómo Sebastián analizaba la pieza con conocimiento enciclopédico. ¿Se puede salvar? Tiene mucho valor sentimental para mí. Sebastián se arrodilló para examinar los rieles rotos más de cerca y sonrió con la confianza de quien sabe exactamente qué hacer. No solo se puede salvar, señora, se puede dejar mejor que nueva. Las juntas de cola de Milano están intactas, solo se soltó la cola con el tiempo. Hay que desarmar los cajones cuidadosamente, limpiar toda la cola vieja y volver a ensamblar con cola moderna de calidad. El riel roto hay que reemplazarlo, pero tengo un pedazo de cedro en el taller que va a quedar perfecto. Es trabajo de 3 días mínimo si lo quiero hacer bien, porque la cola necesita secar completamente entre pasos. Patricia hizo la pregunta crucial. ¿Y cuánto me cobraría por este trabajo? Sebastián hizo un cálculo mental cuidadoso. Material mínimo porque casi todo se podía salvar. Tiempo considerable porque eran 3 días de trabajo meticuloso. Complejidad alta porque trabajar con madera antigua requería experiencia y delicadeza. 3,000 pesos, señora. Es trabajo delicado que requiere tiempo y experiencia, pero le va a quedar como reliquia de museo. La cifra era razonable, incluso baja para el nivel de trabajo requerido, pero Patricia decidió probar algo. Le ofrezco 1,500 pesos. Tómalo o déjalo. La propuesta era deliberadamente insultante, la mitad de lo que el trabajo valía, y Patricia lo sabía perfectamente, pero quería ver cómo reaccionaría Sebastián. ¿Aceptaría por desesperación? ¿Se molestaría y se iría? ¿Intentaría negociar? La respuesta de Sebastián le diría todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Sebastián se quedó en silencio durante varios segundos, mirando la cómoda, calculando mentalmente. Necesitaba desesperadamente el dinero, cualquier dinero. 1,500 pesos, eran 1,500 pesos más de lo que tenía. Pero había algo en él, algo que su abuelo y su padre le habían inculcado tan profundamente que era parte de su ser, que no le permitía aceptar menos de lo justo por su trabajo. Señora Patricia, con todo respeto, ese trabajo vale 3,000 pesos. No es que yo quiera cobrarle de más, es que ese es el precio justo por 3 días de trabajo especializado en restauración. Si le parece mucho, entiendo perfectamente y no hay problema, pero no puedo cobrarle menos porque estaría faltándome el respeto a mí mismo y a mi oficio. La respuesta fue dicha con calma y dignidad, sin rastro de molestia o resentimiento, simplemente estableciendo el valor de su trabajo. Hay muchos carpinteros en Guadalajara que le cobrarían menos y algunos que le cobrarían más. Pero yo sé lo que vale mi trabajo y 3,000 pesos es lo justo. Patricia sonrió internamente. Era exactamente la respuesta que esperaba, que necesitaba escuchar. Un hombre con dignidad profesional que no se vendía barato ni siquiera cuando estaba desesperado. Tiene razón, maestro Sebastián. Discúlpeme, estaba probándolo. Le pagaré los 3,000 pesos que pide, pero con una condición. Necesito que haga el trabajo aquí en mi casa porque no quiero mover la cómoda y arriesgar que se dañe más. Sebastián aceptó sin problemas y acordaron que comenzaría al día siguiente por la mañana. Durante los siguientes 3 días, Patricia tuvo la oportunidad de observar a Sebastián trabajar en su elemento y lo que vio la dejó profundamente impresionada. El primer día fue pura demolición controlada y preparación. Con paciencia infinita de monje budista, Sebastián desmontó cada cajón que estaba dañado, numerando y etiquetando cada pieza con pequeñas notas adhesivas para recordar exactamente cómo iba todo. Utilizó una espátula delgada y vapor de una plancha de vapor casera para ablandar la cola vieja sin dañar la madera de 70 años. Cada pieza era manejada como si fuera de cristal, con un respeto que rayaba en lo reverencial. El segundo día fue limpieza y reparación. Sebastián limpió meticulosamente cada superficie donde había estado la cola vieja, usando lijas de diferentes granos para dejar la madera perfectamente lisa sin remover más material del absolutamente necesario. Talló el nuevo riel de cedro que había traído del taller, ajustándolo con su cepillo manual hasta que encajó perfectamente en el espacio. Patricia lo observaba trabajar mientras fingía hacer otras cosas en la casa, fascinada por la combinación de habilidad técnica y amor por el oficio que Sebastián demostraba en cada movimiento. ¿Dónde aprendió a trabajar así?, preguntó Patricia mientras Sebastián lijaba una superficie
superficie con movimientos circulares perfectamente uniformes. Mi abuelo refugio, señora. Él decía que cada mueble que uno hace o repara lleva tu firma invisible para siempre, aunque nadie más lo sepa. Por eso hay que hacerlo como si lo fuera a ver Dios mismo, porque tu orgullo profesional debería ser más fuerte que cualquier otra cosa. Mientras hablaba, sus manos seguían trabajando con precisión obsesiva. Los carpinteros que vinieron antes a mi casa no trabajaban así, comentó Patricia, siendo completamente honesta, porque esos no eran carpinteros de verdad, señora. Eran improvisados con martillo que aprendieron mirando videos en YouTube. Un carpintero de verdad aprende con años de práctica, equivocándose 1000 veces hasta que aprende a no equivocarse, y siempre de la mano de un maestro que le enseñe no solo las técnicas, sino el respeto por el material. El tercer día fue reensamblaje y acabado final. Sebastián aplicó cola de carpintero de calidad profesional con precisión quirúrgica, usando exactamente la cantidad necesaria, ni una gota más ni una menos. Cuando volvió a ensamblar las juntas de cola de Milano, el ajuste fue tan perfecto que casi no se veía la línea de unión. Usó prensas especiales que había traído del taller para mantener la presión correcta mientras la cola secaba, y aprovechó el tiempo de secado para reparar pequeñas imperfecciones en el acabado de la cómoda que ni siquiera Patricia había notado. Señora, ya que estamos en esto, la dejamos perfecta completa, ¿no? No cobra extra, pero no me gusta dejar trabajos a medias. Cuando terminó el trabajo al final del tercer día, la cómoda se veía y funcionaba mejor que cuando era nueva. Todos los cajones se deslizaban suavemente sobre los rieles reparados. Las juntas estaban sólidas como roca y el acabado brillaba con un lustre que no había tenido en décadas. Patricia probó cada cajón repetidamente, buscando algún defecto y no encontrando ninguno. Es extraordinario. Esta cómoda tiene más de 70 años y nunca había funcionado tan bien. Esa es la idea, señora. Los muebles bien hechos no se rompen, se heredan a los bisnietos. Ahora su nieta va a poder heredar esta cómoda a sus propias nietas. Patricia le pagó los 3,000 pesos acordados en efectivo, pero añadió un sobre adicional con 2,000 pesos más. Esto es extra por la calidad excepcional del trabajo y por los detalles adicionales que hizo sin que yo se los pidiera. Sebastián intentó rechazar el dinero extra, sintiendo que ya se le estaba pagando justamente, pero Patricia fue insistente. Maestro Sebastián, acéptelo. No es caridad, es reconocimiento de excelencia. Y quiero hacerle una pregunta personal, si me permite. Claro, señora. ¿Por qué no tiene su propio taller establecido? Con su nivel de habilidad, podría estar ganando mucho más dinero y teniendo clientes formados. Sebastián suspiró con la tristeza de quien ha tenido que aceptar realidades duras. El dinero, señora Patricia. Para poner un taller como Dios manda, necesito capital, maquinaria industrial o al menos semi-industrial, un local decente que no sea prestado, inventario de maderas de calidad, herramientas especializadas que cuestan una fortuna. Todo eso son fácil 200,000 pesos o más para empezar de manera seria. Vengo ahorrando desde hace años, pero entre ayudar a mi tío Arnulfo con la renta del taller familiar, comer y los gastos básicos, es casi imposible juntar capital. La carpintería de mi tío está técnicamente en quiebra desde que murió mi padre. Solo seguimos abiertos por terquedad y porque es lo único que sabemos hacer. Y si tuviera la oportunidad de trabajar para una empresa grande que le diera acceso a toda la maquinaria y materiales que necesita, una empresa donde pudiera desarrollar su talento sin preocuparse por el capital, Sebastián la miraba con curiosidad creciente y un poco de esperanza que no se atrevía a expresar completamente. Pues sería un sueño, señora Patricia. Pero las empresas grandes de carpintería y muebles casi nunca contratan gente como yo. Quieren carpinteros con estudios técnicos formales, certificaciones, papeles que yo no tengo. Yo aprendí a la antigua con mi abuelo y mi padre, trabajando con las manos desde niño. No tengo ningún diploma que demuestre lo que sé hacer. Patricia sonrió con esa expresión misteriosa que ya le estaba resultando familiar a Sebastián. A veces las mejores empresas saben reconocer el verdadero talento, aunque no venga con papeles oficiales. Y a veces el talento que más vale es precisamente el que se aprendió de la manera tradicional, de maestro a aprendiz, con años
años de experiencia real en lugar de teoría de salón de clases. Esa noche, Patricia tomó la decisión definitiva. Al día siguiente llamó al gerente de operaciones de su empresa, Roberto Salazar, un hombre de 52 años que llevaba 20 años manejando las bodegas y el personal de Maderas Selectas del Pacífico. Roberto, necesito que conozcas a alguien. Mañana va a ir un carpintero a la bodega principal. Se llama Sebastián Campos. Quiero que le hagas la prueba más difícil que tengas, algo que realmente ponga a prueba sus habilidades. Y quiero un reporte completamente honesto de lo que observes. No me digas lo que crees que quiero escuchar. Dime la verdad absoluta sobre su nivel de competencia. Roberto Salazar había trabajado con cientos de carpinteros durante sus 20 años en la empresa y había desarrollado un ojo entrenado para separar a los verdaderamente buenos de los que solo hablaban bien. Cuando Patricia le dijo que había encontrado un carpintero excepcional, su reacción fue de escepticismo profesional educado. En su experiencia, los carpinteros verdaderamente excepcionales ya estaban trabajando para las mejores empresas o tenían talleres prósperos propios. Al día siguiente, Patricia llamó a Sebastián. Maestro Sebastián, tengo una propuesta para usted. Hay una empresa que está buscando carpinteros expertos para un proyecto especial. No le puedo garantizar nada, pero si pasa su evaluación, podría ser una oportunidad real de trabajo estable y bien pagado. ¿Le interesaría intentarlo? Sebastián no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señora Patricia, usted me ayudaría a conseguir esa oportunidad? Yo no sé qué decir. Es solo una evaluación, maestro Sebastián, pero sí, puedo arreglar que lo consideren. Lo que pase después depende completamente de usted y su trabajo. Patricia le dio la dirección de su propia bodega principal, pero no le reveló que era la dueña de la empresa. Preséntese mañana a las 8 de la mañana con el señor Roberto Salazar en Maderas Selectas del Pacífico, en la avenida Lázaro Cárdenas 347. Dígale que va de mi parte, Patricia Sandoval. Las instalaciones de Maderas Selectas del Pacífico ocupaban casi media manzana en la zona industrial de El Salto, justo al sur de Guadalajara. Cuando Sebastián llegó esa mañana temprano, quedó absolutamente impresionado por lo que vio. 3 naves industriales gigantescas, llenas de maderas de todo el mundo, montacargas moviendo tarimas de madera exótica, sistemas de clasificación y almacenamiento que parecían de película de ciencia ficción. Era como entrar a un universo completamente diferente del pequeño taller familiar donde había crecido. Roberto Salazar era un hombre corpulento de pelo completamente cano y manos enormes que revelaban décadas de trabajo físico antes de llegar a gerente. Había comenzado como ayudante de bodega 25 años atrás y había ascendido por puro mérito y conocimiento profundo del negocio de la madera. Cuando vio llegar a Sebastián esa mañana con su ropa de trabajo limpia pero remendada y su vieja caja de herramientas Trooper, su primera impresión fue la típica: otro carpintero desempleado buscando chamba, probablemente sin las habilidades reales que el nivel de exigencia de la empresa requería. Pero si la jefa lo había mandado personalmente, algo debía tener. ¿Usted es Sebastián Campos? Sí, señor Salazar. Vengo de parte de la señora Patricia Sandoval. Roberto se sorprendió genuinamente. No tenía idea de que la dueña de la empresa conociera carpinteros independientes, y menos que los recomendara personalmente. Pero si doña Patricia lo había enviado, definitivamente había que darle oportunidad. Está bien, maestro Campos. Le voy a hacer una evaluación práctica. Si demuestra que tiene el nivel que necesitamos, hablamos de trabajo. Si no, no pasa nada, pero solo tiene esta oportunidad. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Estoy listo para lo que necesite. La prueba que Roberto había preparado era un rompecabezas particularmente retorcido que había diseñado específicamente para evaluar carpinteros que aspiraban a trabajos especializados. Se trataba de una mesa de comedor octogonal de cedro blanco que un carpintero anterior había dejado a medio terminar porque no había podido resolver un problema complejo. Los 8 lados no cerraban correctamente en el centro porque los cortes en ángulo no eran precisos, y ahora tenía una mesa cara con un hueco de casi 2 centímetros en el centro que supuestamente debía ser perfectamente cerrado. La madera ya estaba cortada y parcialmente ensamblada, así que no era posible simplemente
simplemente rehacer las piezas. El carpintero tenía que encontrar una manera de cerrar ese gap sin que se notara que había habido un error, manteniendo la calidad estética de una pieza que estaba destinada a ser vendida a un cliente premium. Aquí está el problema, maestro Campos, le dijo Roberto, mostrándole la mesa defectuosa. Este desastre es cortesía de un carpintero que teníamos contratado y que decía saber trabajar con ángulos complejos. Claramente no sabía. El cliente ya pagó un anticipo por esta mesa y la quiere en 2 semanas. Necesitamos salvar esta pieza sin empezar de cero. ¿Qué haría usted? Sebastián se acercó a la mesa y comenzó su metodología habitual de análisis. Primero una inspección visual completa, caminando alrededor de la pieza. Luego un examen detallado de cada junta y cada ángulo con su escuadra y herramientas de medición. Finalmente pruebas físicas de cómo estaba ensamblado todo. Roberto observaba con atención, evaluando no solo el diagnóstico, sino el proceso de pensamiento. En 15 minutos, Sebastián había identificado exactamente todos los errores. Y lo que era más impresionante, había desarrollado una solución. Señor Salazar, este trabajo tiene 3 problemas principales. Primero, quien cortó los ángulos no tomó en cuenta que en un octágono regular, cada ángulo interior tiene que ser exactamente de 135 grados, y estos están variando entre 133 y 137. Esa variación de pocos grados se multiplica por 8 lados, y por eso no cierra en el centro. Segundo, los cortes no son completamente rectos. Tienen una ligera curva que probablemente viene de usar una sierra sin guía adecuada. Y tercero, el orden en que intentaron ensamblar fue equivocado. Por eso ahora está forzado y con tensión interna. Roberto estaba genuinamente impresionado por el diagnóstico técnico preciso, pero lo que realmente necesitaba saber era si Sebastián podía solucionar el problema. Muy bien, identificó los errores correctamente, pero ¿cómo lo arreglaría sin rehacer todo desde cero? Sebastián sonrió con la confianza tranquila de quien sabe exactamente qué hacer. Hay una solución que va a funcionar, pero requiere habilidad y paciencia. Voy a hacer una pieza central octogonal que tape el hueco, pero no va a ser un parche obvio. La voy a tallar de la misma madera, pero con una veta que contraste ligeramente, y la voy a trabajar hasta que parezca que siempre fue parte del diseño original. Va a quedar como si fuera un detalle decorativo intencional, no un error corregido. ¿Y cuánto tiempo le tomaría? Sebastián evaluó cuidadosamente, calculando cada paso del proceso. Si me da acceso a su maquinaria y materiales y nadie me interrumpe el flujo de trabajo, puedo tenerlo terminado en 8 horas. Va a quedar no solo funcional, sino hermoso. Roberto casi se rió en su cara. Sus mejores carpinteros habían estimado que salvar esa mesa tomaría al menos 3 días de trabajo. Tiene 8 horas, maestro Campos. Si lo logra, hablamos muy seriamente de un contrato permanente. Si no, al menos intentó algo que otros carpinteros ni siquiera se atrevieron a probar. Roberto le asignó una sección de taller con acceso a toda la maquinaria necesaria: sierra de mesa industrial, cepillo eléctrico, lijadoras de diferentes tipos, prensas y un inventario completo de cedro blanco de primera calidad para tallar la pieza central. Luego se retiró a observar desde su oficina con ventana al taller, no sin antes instruir discretamente a sus carpinteros de confianza que mantuvieran un ojo en el nuevo. En su experiencia, los fanfarrones que prometían milagros usualmente se daban cuenta de su error en la primera hora. Sebastián comenzó con la ceremonia ritual que su abuelo refugio le había enseñado. Organizó meticulosamente todas las herramientas que iba a necesitar en orden de uso, limpió su área de trabajo hasta dejarla impecable y planificó mentalmente cada paso del proceso completo antes de hacer el primer corte. Los carpinteros veteranos del taller se acercaron discretamente para observar, curiosos de ver qué iba a hacer este desconocido con un problema que ellos mismos habían evaluado como casi imposible de resolver elegantemente. La primera hora fue medición obsesiva y diseño. Sebastián midió el gap central desde todos los ángulos posibles, calculó el tamaño exacto que necesitaría la pieza octogonal central y diseñó en su mente cómo tallar la pieza para que las vetas de la madera fluyeran naturalmente con el resto de la mesa. Seleccionó personalmente un bloque de cedro blanco del inventario, buscando uno cuya veta tuviera el patrón perfecto para
lo que tenía planeado. «Este cabrón sí sabe lo que está haciendo», murmuró uno de los carpinteros veteranos a su compañero. Las horas 2 y 3 fueron corte y tallado de precisión. Usando la sierra de mesa con una guía que él mismo ajustó obsesivamente, Sebastián cortó los 8 lados de la pieza central con ángulos perfectos de 135 grados. Cada corte fue verificado 3 veces con su escuadra antes de proceder al siguiente. Luego, con paciencia de escultor, comenzó a biselar los bordes de la pieza octogonal, creando un efecto de relieve sutil que haría que la pieza central se viera como un elemento decorativo intencional en lugar de una reparación. Los carpinteros observadores estaban francamente impresionados. El nivel de precisión y el ojo estético eran de maestro consumado. Las horas 4 y 5 fueron ajuste fino y acabado. Aquí fue donde el verdadero genio de Sebastián brilló. La pieza central no solo tenía que encajar físicamente en el gap, tenía que verse como si siempre hubiera sido parte del diseño original de la mesa. Sebastián lijó y ajustó la pieza cientos de veces, probándola en el hueco central, retirándola, lijando una fracción de milímetro más, volviéndola a probar. El proceso era hipnóticamente repetitivo, pero cada iteración acercaba la pieza a la perfección absoluta. Las horas 6 y 7 fueron ensamblaje final y creación del efecto estético. Cuando la pieza octogonal finalmente encajó perfectamente en el centro de la mesa, Sebastián la aseguró con cola de carpintero aplicada con precisión microscópica y prensas estratégicamente colocadas. Pero no se detuvo ahí. Usando técnicas de tinte y acabado que había aprendido de su padre, oscureció ligeramente los bordes de la pieza central para crear un efecto de profundidad visual que hacía que la pieza octogonal pareciera estar ligeramente hundida, como si fuera un panel decorativo intencional. El efecto era tan convincente que parecía imposible que alguna vez hubiera sido un error. La octava hora fue limpieza, pulido final y aplicación de acabado protector. Sebastián limpió meticulosamente toda la superficie de la mesa, removió cualquier residuo de cola con solvente y espátula delicada y aplicó 3 capas delgadas de barniz transparente usando una técnica de brocha que no dejaba ni una sola marca o burbuja. El resultado final no era solo una mesa reparada, era una mesa transformada en una pieza genuinamente hermosa, con un elemento decorativo central que llamaba la atención de manera positiva. Exactamente en la octava hora, Sebastián llamó a Roberto desde el taller. «Señor Salazar, la mesa está lista para su inspección». Roberto bajó esperando ver un trabajo aceptable hecho a las carreras para cumplir el plazo imposible, pero lo que encontró lo dejó literalmente sin palabras. La mesa no solo estaba reparada, se veía mejor que el diseño original. La pieza octogonal central era genuinamente hermosa, con sus bordes biselados, capturando la luz de manera que creaba un efecto de joya incrustada. Si Roberto no hubiera visto el problema original, habría jurado que esa pieza central siempre había sido parte del diseño. «¿Cómo diablos hizo esto en 8 horas?» preguntó Roberto, completamente incrédulo, pasando sus manos expertas sobre la superficie perfectamente lisa. «Planificación y técnica, señor Salazar. Si uno visualiza completamente el proceso antes de empezar, y si tiene las habilidades para ejecutar lo que visualizó, el trabajo fluye naturalmente. No es magia, es conocimiento heredado y años de práctica hasta que las manos hacen lo que la mente planea sin necesidad de pensar cada movimiento». Roberto probó la mesa desde todos los ángulos imaginables. La estructura estaba sólida, el acabado era impecable y la pieza central no solo ocultaba el error, sino que elevaba toda la mesa a un nivel estético superior. Era literalmente el mejor trabajo de carpintería que Roberto había visto en sus 20 años manejando esas bodegas. Esa tarde, Roberto llamó directamente a Patricia a su celular personal, algo que raramente hacía a menos que fuera absolutamente necesario. «Doña Patricia, no sé dónde diablos encontró a ese carpintero, pero es extraordinario, genuinamente extraordinario. Hizo en 8 horas lo que mis mejores hombres dijeron que era casi imposible de hacer bien, y lo hizo mejor que perfecto. Es el carpintero más talentoso que he visto en toda mi carrera. Si no lo contratamos ahora mismo, alguna otra empresa nos lo va a robar en cuanto se corra la voz». Patricia sonrió al teléfono con satisfacción profunda. Su instinto no le había fallado.
empleado. ¿Tan bueno es, Roberto? Jefa, tan bueno es. Si hubiera 100 carpinteros como él, podríamos triplicar nuestro negocio de muebles custom y tener lista de espera de un año. Al día siguiente, Patricia citó a Sebastián directamente en sus oficinas corporativas ubicadas en un edificio moderno en Puerta de Hierro. Cuando él llegó y vio el letrero gigante de Maderas Selectas del Pacífico, oficinas corporativas, comenzó a entender que algo mucho más grande estaba pasando. La recepcionista, que evidentemente había recibido instrucciones, lo trató con respeto inusual para alguien de su apariencia humilde y lo dirigió directamente al piso ejecutivo. Una asistente lo llevó a una oficina de esquina impresionante con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Patricia estaba sentada detrás de un escritorio de nogal macizo que probablemente costaba más que un auto compacto, vestida con un traje sastre gris que gritaba poder y autoridad. Cuando Sebastián entró y la vio en ese contexto, tardó varios segundos en procesar completamente lo que estaba viendo. Señora Patricia, ¿usted es la dueña de todo esto? La dueña y directora general, sí. Siéntese, por favor, maestro Sebastián. Tenemos mucho de qué hablar y quiero ser completamente honesta con usted ahora. Sebastián se sentó en una silla ergonómica que probablemente costaba más que todo su mobiliario en el cuarto donde dormía, todavía tratando de procesar la magnitud de la revelación. La señora que había conocido arreglando una puerta, que le había dado su primer trabajo decente en meses, que lo había recomendado para la evaluación de ayer, era la dueña de una de las empresas de madera más grandes del occidente de México. Usted me puso a prueba desde el principio. Todo fue planeado. Patricia asintió sin disculparse. Así es, y voy a explicarle exactamente por qué. Maestro Sebastián, llevo 25 años trabajando en este negocio, 6 como dueña desde que murió mi esposo. He visto miles de carpinteros, he contratado cientos, he despedido a bastantes, pero cada cierto tiempo, muy raramente, uno encuentra a alguien realmente especial. Alguien que no solo tiene habilidad técnica excepcional, sino algo mucho más valioso: integridad moral inquebrantable, orgullo genuino por su oficio y esa chispa indefinible que convierte a un carpintero en un verdadero artista de la madera. Cuando usted arregló mi puerta ese día, vi inmediatamente que era diferente. La manera como diagnosticó el problema con precisión profesional, cómo trabajó con respeto hacia el material, cómo cobró un precio justo sin intentar aprovecharse de mi situación. Pero una observación no es suficiente para tomar decisiones de contratación importantes. Por eso inventé lo de la cómoda de mi abuela. Por eso arreglé la evaluación con Roberto. Necesitaba confirmar que mi primera impresión era correcta y no solo un golpe de suerte. Sebastián escuchaba en silencio, una mezcla de emociones cruzándole el rostro: sorpresa, comprensión gradual, un toque de molestia por haber sido manipulado, pero sobre todo una creciente esperanza que no se atrevía a nombrar todavía. Roberto me llamó ayer y me dijo algo que nunca había escuchado de él en 20 años, que usted es el carpintero más talentoso que ha visto en toda su carrera. Roberto es un hombre extremadamente difícil de impresionar, maestro Sebastián. Que él diga eso significa que usted es realmente excepcional. Señora Patricia, yo todavía no entiendo exactamente qué está pasando aquí. Patricia se levantó de su escritorio y caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad extendida abajo. Lo que está pasando es que quiero ofrecerle un puesto en mi empresa, pero no cualquier puesto. Quiero que sea supervisor de carpintería especializada en nuestra nueva división de muebles custom que estamos lanzando. Es un puesto que normalmente requeriría título de ingeniería en diseño industrial o arquitectura, más 10 años de experiencia en empresa grande. Pero creo que usted tiene algo que ningún título universitario puede enseñar: maestría genuina del oficio. Sebastián se quedó completamente callado durante largos minutos que se sintieron como horas. Era demasiado grande, demasiado bueno para ser real. De dormir en el cuarto trasero del taller de su tío a supervisor en una corporación, el salto parecía imposible. Señora Patricia, yo le agradezco enormemente la oportunidad, pero necesito ser honesto con usted. No quiero que me dé trabajo por lástima o porque siente que me debe algo por haberme usado para sus pruebas. Patricia se rió genuinamente, un sonido cálido que llenó la oficina. ¿Lástima? Maestro Sebastián, esta empresa factura 400 millones
millones de pesos al año. Tengo 300 empleados cuyas familias dependen de que yo tome decisiones inteligentes. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Lo estoy contratando porque lo necesito, porque creo que usted puede ayudarme a construir algo extraordinario. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos trimestrales basados en productividad que podrían añadir otros 10 o 15,000. Tendrá prestaciones completas incluyendo seguro médico mayor para usted y su familia si la tiene. Tendrá un equipo inicial de 6 carpinteros bajo su supervisión, acceso a la mejor maquinaria y materiales del país y presupuesto para experimentar con técnicas y diseños nuevos. Lo único que le pido a cambio es que haga exactamente lo que ya hace naturalmente, trabajar con excelencia obsesiva y entrenar a otros para que hagan lo mismo. 35,000 pesos mensuales más bonos era más dinero del que Sebastián había soñado ganar jamás. En sus mejores meses en empleos anteriores había ganado tal vez 9,000 pesos. Esto era casi 4 veces más prestaciones que nunca había tenido. Señora Patricia, yo nunca he supervisado gente, nunca he trabajado en corporación. Se aprende, maestro Sebastián, y yo voy a asegurarme de que tenga todo el apoyo que necesite. Lo que no se aprende, lo que no se puede enseñar en ninguna escuela ni universidad, es lo que usted ya tiene. El ojo para reconocer calidad, el instinto para resolver problemas complejos, la obsesión por hacer las cosas perfectas. Eso es lo verdaderamente valioso. Patricia regresó a su escritorio y sacó un contrato que ya tenía preparado con anticipación. Aquí están todos los términos por escrito. Tómese el tiempo que necesite para leerlo completo. Muéstreselo a quien quiera que lo revise y si tiene dudas o quiere negociar algo, estoy abierta a conversarlo. Pero necesito una respuesta en los próximos 3 días porque tengo 3 proyectos grandes esperando y necesito a alguien con su nivel manejándolos. Sebastián tomó el contrato con manos que temblaban ligeramente. Las palabras en el papel se veían borrosas porque sus ojos estaban llenos de lágrimas de emoción que se negaba a dejar caer frente a la directora general. Señora Patricia, esto va a cambiar mi vida completamente. La vida de mi tío Arnulfo también. Esa es precisamente la idea, maestro Sebastián. Pero quiero que entienda algo muy importante. Yo no le estoy regalando nada que no se haya ganado completamente. Su trabajo habla por usted con una claridad que no necesita palabras. Yo simplemente estoy reconociendo el valor que ya está ahí. Esa noche, Sebastián regresó caminando a la carpintería Campos en la Americana, pero por primera vez en años no sintió el peso aplastante de la incertidumbre económica. Se sentó con su tío Arnulfo en el pequeño patio trasero del taller y le contó todo. La puerta, la cómoda, la evaluación, la revelación, la oferta. Don Arnulfo escuchó con lágrimas rodando libremente por sus mejillas curtidas. Mijo, tu abuelo Refugio y tu padre estarían tan orgullosos de ti. Siempre supimos que eras especial, que tenías el don. Ahora el mundo también lo va a saber. Sebastián abrazó a su tío con fuerza. Tío, lo primero que voy a hacer con mi primer sueldo es ponerle al taller todo lo que necesita para que pueda seguir funcionando dignamente mientras usted quiera seguir trabajando. Don Arnulfo negó con la cabeza suavemente. No, mijo, lo primero que vas a hacer es buscarte un lugar decente para vivir. Ya basta de dormir en un catre en el cuarto trasero. Y lo segundo es guardarte un dinero para emergencias. El taller y yo vamos a estar bien. Al día siguiente, por la mañana, Sebastián regresó a las oficinas corporativas con el contrato firmado en todas las páginas requeridas. Acepto, señora Patricia, y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Voy a trabajar como si esta empresa fuera mía. Patricia aceptó el contrato con una sonrisa de satisfacción genuina. No me voy a arrepentir, maestro Sebastián, porque tengo muy buen ojo para reconocer talento. Ahora vamos a las bodegas. Roberto está esperándolo para empezar el entrenamiento en procesos corporativos y hay 3 clientes esperando cotizaciones que necesitan su expertise. Los primeros meses de Sebastián como supervisor de carpintería especializada fueron un torbellino de aprendizaje acelerado. Roberto Salazar le enseñó pacientemente los sistemas de la empresa, procedimientos de calidad, protocolos de seguridad, gestión de inventarios, coordinación con otros departamentos. Pero más importante, le presentó a su equipo de 6 carpinteros, todos ellos
hombres con años de experiencia en la empresa, y todos, inicialmente escépticos de tener un supervisor nuevo que había llegado de la nada, sin haber trabajado antes en corporaciones. El primer proyecto grande que Patricia asignó al departamento de Sebastián fue un juego de comedor completo para un cliente corporativo importante. Mesa para 16 personas, aparador, vitrina y 16 sillas individuales, todo en nogal americano con detalles en acero inoxidable cepillado. Era exactamente el tipo de proyecto que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de coordinación de equipo y cumplimiento de plazos estrictos. El cliente era un despacho de abogados prestigioso que estaba rediseñando su sala de juntas principal y había puesto una fecha límite inamovible de 6 semanas. Sebastián convocó a su equipo para la primera junta de planeación. Entre los 6 carpinteros había talento genuino, pero también vicios adquiridos de años de trabajar en producción en línea, donde la velocidad era más valorada que la perfección. Compañeros, sé que muchos de ustedes tienen más años en esta empresa que yo, y eso lo respeto profundamente. No vengo aquí a cambiar todo de la noche a la mañana ni a decirles que lo que han estado haciendo está mal, pero sí les voy a pedir algo: que hagamos este comedor no solamente bien, sino extraordinariamente bien, que sea el tipo de trabajo del que nos sintamos orgullosos de decir: yo participé en eso. La respuesta del equipo fue predeciblemente mixta. Jorge Ramírez, un carpintero de 38 años con 12 años en la empresa, mostró aceptación cautelosa. Suena bien, jefe, pero aquí tenemos presiones de producción reales. No podemos tardarnos meses en cada proyecto. Daniel Vargas, otro veterano de la empresa, fue más directo. Mira, jefe, con todo respeto, aquí no estamos haciendo arte para museo. Estamos haciendo muebles para vender. Tiene que ser bueno, sí, pero también tiene que salir a tiempo y dentro del presupuesto. Sebastián entendió perfectamente que tenía que ganarse el respeto del equipo con hechos concretos, no con discursos bonitos. Tienen toda la razón, compañeros. El proyecto tiene que salir a tiempo y dentro del presupuesto, pero yo creo que podemos hacer ambas cosas: cumplir plazos y hacer trabajo excepcional. Dejen que les muestre cómo. Durante las siguientes 6 semanas, Sebastián demostró exactamente lo que significaba liderazgo, por ejemplo. Él personalmente tomó las tareas más complejas y técnicamente exigentes: los ensambles de cola de Milano en el aparador, las uniones de las patas de la mesa que tenían que soportar peso considerable, los detalles de los insertos de acero inoxidable que requerían precisión extrema. Y lo hizo todo mientras mantenía un ojo en el trabajo del equipo, corrigiendo errores antes de que se volvieran problemas, enseñando técnicas mejores cuando veía oportunidades y siempre tratando a cada carpintero con respeto profesional.